Muy buenas noches, mis amadas. Para mí siempre es un placer, un regocijo, un honor. Primero exponer la palabra, porque abrir el libro es un privilegio. Siempre es un privilegio ser la vasija que Dios usa, a pesar de uno. Él le place. No somos merecedoras, pero podemos abrir, no solamente yo, sino todas ustedes, el libro para exponer su palabra. Pero también, como dijo mi hermana, es un gozo estar en casa. Siempre es un gozo estar acá. En la casa que me vio nacer, en la que también escuché del Evangelio, aprendí su palabra, le acepté a Él como mi Señor y Salvador. Soy de los templos bíblicos de corazón, siempre. Y yo siempre digo que Manuel es mi pastor, siempre. Es una persona que siempre está ahí. Y ver también a tantas hermanas amadas, siempre es un gozo, siempre es un gozo. Qué bueno. Y bueno, aunque oraron, yo quiero orar otra vez para que el Señor pueda hablarnos, no solamente a ustedes, sino también a mí. Antes de salir para acá, yo le pedí al Señor que no importa lo que yo tuviera escrito, que Él pusiera palabras en mi boca. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias, Padre, por ese tiempo. Gracias por tu palabra. Permite, Padre, que a partir de ahora tú puedas usar mis labios para exponer la palabra, para que la palabra caiga en tierra fértil y tú puedas hablarnos en este día. Gracias, mi Señor. Amén. Y bueno, el tema va relacionado con el mismo tema de aniversario. Se llama la gracia, el regalo que transforma. Y yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuántas de ustedes han intentado en algún momento hacer algo y por más esfuerzo que han hecho, ha sido imposible? Yo creo que casi todas, ¿verdad? Quizás en algún momento hemos querido cambiar algún hábito o perder peso. ¿Cuál de las mujeres no ha querido en algún momento? Quizás Keila nada más, que la vi como que 6'0". Pero yo creo que casi todas las mujeres batallamos con esto, con el peso, y decimos vamos a hacer dieta y no, muchas veces no sirven para nada y seguimos gordas. O también nos fijamos meta y resulta que no la logramos. Y por más que intentamos, siempre pensamos como que hay algo que nos frena. Pero si yo les dijera que hay un poder tan grande que no solamente puede transformar y nosotros lograr eso que nosotros queremos, transformar nuestro comportamiento, nuestros hábitos, sino cambiarnos completamente, desde adentro hacia afuera. ¿A quién no le gustaría tener ese poder? A todas, ¿verdad? Todas de las que hemos nacido de nuevo tenemos ese poder. Y es el poder de la gracia. Es justamente el tema que nosotros vamos a hablar esta noche. La gracia, el poder o el regalo que transforma. Yo también quisiera que pensáramos cómo estábamos antes de venir a los pies de Cristo. Quizás algunas como yo tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano y por lo tanto ser expuesta a la palabra desde temprano. Quizás otras estuvieron andando ahí por caminos medios oscuros, tratando de llenar un vacío que no lo pudieron llenar. Otras quizás, gracias mi hermana, no estuvieron por caminos tan oscuros y pensaban que estaba bien, pero estaban alejadas del amor de Dios. Lo importante es que no importa cuál haya sido el sendero que tú y yo hayamos recorrido, todas, absolutamente todas, tenemos un solo común denominador. Y es que antes de que la gracia de Dios nos alcanzara, nuestras vidas carecían de propósito, de esperanza y libertad. Así que la gracia es muy importante. Y bueno, mientras reflexionamos en esta noche sobre el poder de la gracia, me gustaría que nosotras interiormente comenzáramos a pensar cuáles son esas áreas
que a pesar de tener el poder de la gracia en nuestras vidas, no han sido aún transformadas, no han sido aún transformadas. Y bueno, estamos hablando de la gracia de Dios, así que tenemos que empezar definiendo qué es la gracia de Dios. Y yo creo que desde pequeña todas nos han enseñado que la gracia de Dios es el favor inmerecido. Lo único que, mis hermanas, eso es cierto, así lo dice la palabra, pero lo repetimos muchas veces como papagayo. La gracia de Dios es el favor inmerecido y no nos detenemos a pensar realmente qué es la gracia. Y va mucho más allá de una simple misericordia. La misericordia y la gracia van mucho de la mano, van ahí agarraditas de las manos. La misericordia retiene el castigo que tú y yo merecemos. La misericordia retiene el castigo que tú y yo merecíamos, pero la gracia da la bendición que tú y yo, por pecadoras, no merecíamos. Así que la gracia es ese favor inmerecido, ese acto que Dios nos dio para ofrecernos perdón, para ofrecernos reconciliación, para ofrecernos gracia, para ofrecernos el Espíritu Santo y para ofrecernos una vida eterna al lado de Él. Así que empecemos hablando sobre ese poder de la gracia. En primer lugar, la gracia, somos salvos por la gracia. Hay un versículo que todas conocemos, está en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces sí somos salvos por la gracia, pero también somos justificadas por la gracia. Y dice Romanos 3, 23, 24, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué es ser justificada? Todas nosotras vamos a estar delante de un tribunal, pero delante de ese tribunal, tú y yo vamos a ser llamadas justas. No porque no somos pecadoras, sino porque Cristo cargó mis pecados y los tuyos. Y en ese tribunal Dios me va a decir, ven hija mía, tú eres justa. Eso es lo que se llama ser justificadas. No nos van a condenar. Óigame, qué maravilloso eso. Pero también nos permite acercarnos a Dios. Antes pareciera como que Dios estaba allá y solamente venía una vez al año, y ahora lo tenemos perennemente con nosotras. Y Hebreos 4:16, un versículo que también es muy conocido, dice, así pues, acerquémonos pues confiadamente. Es un versículo hermoso. ¿Al qué? Al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. El trono de la gracia es abundante. La gracia no tiene medida. Y así lo encontramos en Romanos 5:15, que dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Pero también la gracia tiene el poder de transformarnos, que es lo que nosotros vamos a hablar en esta noche. Tito 2 del 11 al 12 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué poder tiene la gracia? ¿Qué poder, mis hermanas, tiene la gracia? Y nosotras somos llamadas a tomar ese poder que opera en nuestras vidas para ser transformada. Las hermanas leyeron ahorita un pasaje en 1 Pedro del 1 del 13 al 21. Y esos versículos empiezan así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
en los tiempos antiguos, cuando hablaban de ceñir los lomos, quería decir prepárate para la acción. Y luego me dice, tú tienes que ser santa, porque yo soy santo. Entonces me empieza diciendo, la santidad que Dios espera, esa transformación que Dios espera, no me va a venir yo sentada haciendo nada. Es un accionar. Prepárate, cíñete los lomos, empieza diciendo, de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea transformado. Empecé diciendo que la gracia tiene el poder de transformarnos completamente. Y hay muchas áreas, mis hermanas, que vamos a mencionar ahora, en las que muchas veces nos resistimos a cambiar. Tenemos el poder que opera en nosotros, pero Dios no va a operar de manera obligatoria. Dios necesita que nosotros intencionalmente decidamos transformar. Y eso es lo que se llama ese camino de ¿qué? ¿Cómo se llama ese camino? De la santificación que Dios espera en nuestras vidas. Primer área de nuestras vidas que la gracia tiene el poder para transformarnos, nuestra mente y pensamiento. Miren cómo dice Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo no sé a cuál de ustedes le ha pasado que se ha acostado cantando una alabanza, una canción o viendo una película y al otro día se levanta tarareando esa alabanza o pensando en esa última cosa que usted vio. ¿Sabe lo que quiere decir eso? El poder de la mente, el poder de la mente. Toda esa información y todas esas imágenes que nosotros traemos a nuestra mente tienen poder sobre nosotros. Nos influyen, ya sea para bien o para mal. Entonces sí es importante con lo que nosotros alimentemos nuestra mente. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que está ahí y siempre quiere sobresalir. Y esa naturaleza pecaminosa trae pensamientos que no van alineados con los propósitos de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos llegan pensamientos de derrota o de desánimo? Que llegamos a pensar que no somos suficientes. O Satanás pone mentira en nuestros pensamientos, haciéndonos dudar de nuestra identidad con Cristo. O dudas sobre nuestro futuro. ¿Y ahora qué va a pasar? Sin embargo, Jeremías 29:11, ¿qué dice? Que el Señor tiene planes buenos, siempre buenos. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces, vamos a ver algunos pasos prácticos para transformar esa primera área que nosotros vamos a ver en la noche, estamos viendo en la noche de hoy. Por ejemplo, cuando nos lleguen pensamientos que digan, yo no soy capaz. ¿Qué dice Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando en mi mente lleguen pensamientos pecaminosos que nosotros sabemos que no van acorde a lo que Dios quiera, nosotros tenemos que decir como el salmista en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero oigan, ¿qué fue lo que él hizo para no pecar? He guardado tus dichos. O sea, yo tengo que estar perennemente nutriendo mi mente con su palabra para que en los momentos de necesidad sea la palabra lo que emerja. No esos disparates con los que muchas veces queremos llenar nuestra mente, sino llenar nuestra mente de su palabra, para que, como diga el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nos lleguen esos pensamientos de preocupación, cuando nos lleguen esos pensamientos de que no sé qué voy a hacer y ahora qué va a pasar, tenemos un versículo que a mí me encanta. Ese es uno de mis versículos preferidos y está en Filipenses 4, 6 y 7. Y comienza diciendo, por nada. Eso a mí me encanta. Por
nada, mis hermanas, ese nada hay que ponerle en mayúscula. Por nada estéis afanosos. Y a nosotros nos encanta afanarnos. Y la Biblia me dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Afanándonos, no, en toda oración y ruego. Y con acción de gracia. ¿Saben por qué la gracia? Porque Él va a contestar. Y la paz de Dios, esa es la respuesta a esas oraciones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar ¿qué? Mi corazón y mi pensamiento. ¡Wow! ¡Qué versículo! ¿Por qué aturdirme? Y mientras decía el versículo, recuerdo, le voy a dar un testimonio. Me llegó a la mente en una ocasión, estaba preocupada. Desde mi juventud dejé de ser empleada y decidí emprender sola. Y eso tiene sus pros y sus contras. Cuando somos empleados, tenemos siempre un sueldo, los 15, los 30, no importa si la empresa le va bien, si va mal, yo cuento con ese sueldo. Pero cuando decidimos emprender sola, entonces todos los meses hay que salir a buscar el pan. Y yo recuerdo un tiempo que estaba terminando mi último trabajo y ya no se veía otro en el medio. Y yo me acuerdo que yo llegué a la cama y me puse a orar y yo, ay Señor, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Tengo que pagar empleado y todos los gastos, porque no importa que uno no tenga trabajo, los gastos siguen igualito. Y yo me acosté preocupada, pero comencé a orar. Tomé mi celular y recuerdo que me salió una imagen que nunca se me va a olvidar, porque decía así: ¿a quién le tienes miedo si yo soy el dueño de todo? Y terminaba diciendo, atentamente Dios. Ustedes se imaginan, o sea, yo todavía lo digo y se me tienen que aguar los ojos de cómo Dios nos responde. ¿Cuál fue la respuesta? La paz inundó mi vida. Él me estaba diciendo, no tienes que temer, yo soy el dueño de todo. Ese es el mismo Dios que todas nosotros tenemos. Otra de las maneras prácticas de cómo nosotros podemos renovar por medio de la gracia nuestros pensamientos es rodeándonos de una comunidad piadosa. ¿Cuáles son sus mejores amigas? Inconversas, cristianas. Eso no quiere decir que tener una amiga inconversa es pecado. Pero miren cómo dice Proverbios 27:17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Qué importante siempre va a ser contar con esa amiga cristiana que en el momento oportuno te dé el consejo perfecto, el consejo bíblico, el consejo que Dios quiere que tú oigas. ¿Cuál va a ser el resultado de esa mente renovada? En primer lugar, vamos a experimentar paz. En segundo lugar, vamos a vivir alineadas a los propósitos de Dios. Porque yo voy a llenar mi mente con su palabra. Y por lo tanto, vamos a reflejar a Cristo. Vamos a reflejar ese carácter de Cristo. Segunda área que nosotros tenemos que dejar que la gracia nos transforme, el corazón y nuestras actitudes. Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. La Biblia menciona más de 1000 veces la palabra corazón, o sea que es algo importante. Pero el corazón que menciona la Biblia no es este órgano que está bombeando sangre, sino es algo más. Es el asiento de nuestra personalidad, es el asiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Cuando la Biblia habla de corazón, está diciendo que nuestro corazón es lo que nosotros somos. Y es justamente ahí donde Dios quiere entronarse. ¿Cuál es el problema del corazón? ¿Por qué nosotras batallamos para que la gracia de Dios nos transforme? Porque todas nosotras nacimos con un chip dañado, con un corazón dañado.
Miren cómo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y termina diciendo una palabra como que para que nosotros sepamos bien cuál es el corazón con el que tú y yo nacimos. Dice, y perverso. O sea, tú y yo nacimos con un corazón engañoso y perverso. Y esta cualidad natural, ¿a qué nos lleva? A llenar un corazón de resentimientos. Qué buenas somos en eso. Almacenando heridas. Y este me hizo esto, y este me hizo aquello, y aquel me hizo esto, y aquel me hizo aquello. Y así vamos llenando un corazón de resentimiento, pero también de envidia. ¿Y por qué este aquel tiene y yo no tengo? ¿Y por qué este tiene aquello y yo no lo tengo? Y cuando llenamos nuestro corazón de envidia, dejamos de percibir las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dice su palabra que cada mañana Él me da nuevas bendiciones. El problema es que yo me pongo a ver la bendición del otro y no comienzo a ver cuál es la bendición que Él diariamente me está regalando. Entonces nuestro corazón se llena de envidia y no de gratitud. Pero también orgullo. Todas batallamos con el pecado del orgullo. Y el pecado del orgullo nos aleja de Dios, que quiere un corazón humilde. El pecado del orgullo no es más que yo sentirme superior al otro. Yo soy mejor. ¿Y por qué pusieron a este ahí si debería ser yo? Yo es la gran cosa. Y yo. Ahí es que el orgullo siempre señala a mí y a mí. Pero ¿cuál es el rol de la gracia para transformarme? Hablamos que nos encanta llenar nuestro corazón de resentimientos. Pero la gracia transformadora dice, Dios tiene el poder para sanarte. En el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Es que si nosotros le rendimos nuestro corazón a Dios y está lleno de resentimiento, Él va a poner una bendita aquí y va a sanar esta y va a poner otra bendita. Eso es lo que me dice aquí. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En otras palabras, esa cicatriz se va a ir cerrando. Y yo voy a reemplazar esas actitudes negativas de las que yo he llenado mi corazón por el fruto del Espíritu. Entonces yo voy a mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo podemos, mis hermanas, de manera práctica dejar que la gracia transforme nuestros corazones? En primer lugar, tenemos que reconocer que necesitamos un cambio. Ese es el inicio. Mi corazón es malo, es perverso y yo necesito que la gracia me transforme. Tenemos que orar como el salmista en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque es que yo no lo tengo. Yo tengo que pedírselo al Señor de manera intencional, como hizo el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero también yo tengo que confesar a Dios. Cada vez que me llegan esos pensamientos, esas actitudes negativas, dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me llegaron esos pensamientos, lo llevé a mi corazón. No, Señor, eso no puede ser, yo te pido perdón. Cultivar actitudes de amor y de humildad. Dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a sí mismo. Perdonar también. En vez de yo estar albergando rencores, tenemos que perdonar. Perdonar como hemos sido perdonadas. Perdonar a pesar de nosotras. Así fue como Dios me perdonó. Y me sigue perdonando todos los días. Dice Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Fíjense que no dice perdona, perdonándose. Eso es una vía. Tú me perdonas, yo te perdono.
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras emociones. Y ahí viene el dominio propio. En vez de yo tener un corazón impulsivo, un corazón que lo que quiere es martillar, Espíritu Santo gobierna mi vida. Espíritu Santo gobierna mis emociones. Cada vez que lleguen esas emociones que son parte de esa naturaleza caída, no, Señor, Espíritu Santo, llena mi vida y gobierna mis emociones. ¿Es fácil hacer eso? No. Fácil es decirlo, pero no es fácil hacerlo. Dice Filipenses 4, 22 y 24. Es un versículo que yo lo leo todos los días cuando yo finalizo mi devocional y voy a emprender al trabajo. Porque yo sé tantas áreas de mi vida con las que yo batallo diariamente, que yo tengo que recordarla. Y yo le digo así, dice ese versículo, en cuanto a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y cuando yo leo ese versículo, entonces yo hago mi lista y la tengo ahí, ay Señor, que cuando yo salga, mira esto, mira aquello, cada quien sabe cuáles son sus puntos débiles. Y lo bueno de todo es que nosotras no somos las únicas que lo sabemos, sino que Satanás la sabe muy bien. Y es por ahí que realmente él siempre me va a inclinar a pecar. Y dice que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice, y vestíos del nuevo hombre. Entonces yo en la mañana digo, Señor, quítame esto. Y vísteme entonces de ti, que cuando yo salga a la calle yo pueda reflejar el carácter de Cristo. Es orar cada día, es de manera intencional pedirle al Señor que transforme nuestros corazones. ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a cultivar un corazón que inclinado a Dios, vamos a desarrollar humildad, vamos a practicar el perdón y vamos a reflejar el carácter de Cristo. Tercera área que tenemos que dejar que la gracia de Dios nos transforme. Quizá debí empezar por esta, y es nuestra forma de hablar. Ahí es que nosotras las mujeres somos buenas. ¡Wow! Esa lengüita de nosotras. Efesios 4:29 dice, ninguna, hermana, vamos a poner esa ninguna grande, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y muchas veces leemos eso y decimos, esas son las malas palabras. Eso está abarcando mucho más. Cuando dice ninguna palabra corrompida, es que cualquier palabra que salga de mi boca que no sea de edificación es una palabra corrompida. Porque termina diciendo, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y ahí viene el mismo problema de nuestra naturaleza caída, de ese chip pecaminoso con el que todas nacimos. Miren cómo dice Santiago 3:6, cómo es tu lengua y la mía. Es un fuego, un mundo de maldad. Nosotras nacimos bonitas, con una lengua que es fuego. Fuego. Si nosotros no dejamos que nuestros labios sean transformados por la gracia, vamos a andar por ahí, por las calles, tirando fuego, dardos de fuego. ¿Cuáles son esos problemas comunes que nosotros hacemos cuando no dejamos que la gracia de Dios transforme nuestra manera de hablar? Críticas destructivas. Qué fácil somos para hablar de otro, para señalar los errores y las fallas de otro, pero los señalamos sin amor, los señalamos con dureza, porque nuestro objetivo no es aconsejar, nuestro objetivo es dañar. La murmuración y los chismes, eso es como algo como que viene en nuestro chip ahí, en el chip de las mujeres. Qué fácil se nos hace murmurar, qué fácil se nos hace hablar mal de la otra persona a sus espaldas sin su consentimiento, con el único objetivo de dañar. Palabras hirientes. Wow. Con cuánta facilidad, mis hermanas, abrimos nuestros labios para herir.
mis hermanas, las palabras tienen poder. Y eso no lo digo yo. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo puedo matar con mis palabras. Yo puedo dar vida con mis palabras. ¿Cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo dejar que la gracia transforme mis labios que son un mundo de maldad? En primer lugar, eso es con oración, eso es de rodillas, porque es que nacimos con la lengua mala. Entonces eso es de manera intencional, orando. Y el salmista estaba tan claro de eso, que en el Salmo 141:3 dijo: Señor, pon guarda en mi boca. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. En otras palabras, mira, Señor, ciérrame los labios. Cuando tú veas que yo voy a abrir mis labios, no para bendecir, sino para hacer daño, ponme un candado. Es orarlo nosotros de manera intencional. Señor, dame control de mis labios. Ciérralo cuando tú entiendas que yo no lo debo abrir. Para eso, ¿cómo estudiar la palabra? Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nuestros labios van a hablar de la palabra de Dios. Es que si nosotros llenamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que va a salir de nuestros labios es su palabra. Y hay algo también muy importante que a muchas de nosotras se nos hace difícil, a muchas de las mujeres, y es practicar el silencio prudente. ¿Cuánto nos gusta hablar? Y hablamos, no escuchamos, nos encanta hablar. Sin embargo, Proverbios 17:28 dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Vuelvo a repetir eso. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. La sabiduría también viene de cerrar nuestros labios. Si no vamos a abrir nuestros labios para bendecir, entonces mejor, Señor, pon guarda en mi boca. Cuarta área, mis hermanas, en que nosotros tenemos que dejar que la gracia transforme, y es en nuestras relaciones con los demás. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos si alguno tuviera queja contra otros. No dice soporta, no dice perdona, soportándoos. Tú me tienes que soportar y yo te voy a soportar. Perdonándoos, yo te perdono y tú me perdonas. Dios nos diseñó como seres relacionales. Si Él no hubiera querido eso, tan pronto nosotros hubiéramos aceptado al Señor como nuestro Salvador, Él nos hubiera llevado como al ladrón en la cruz. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No, pero nos dejó aquí. Porque Él quiere que tú y yo nos relacionemos. Pero ¿cómo debe ser esa relación? Como Cristo nos ama. Primera Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, si yo te estoy viendo a ti y yo, esa muchacha, lo mal que me cae, ¿cómo yo después digo, Señor, yo te amo a ti que no he visto? Eso como que no es coherente, ¿verdad que no? Eso es lo que me dice la palabra. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cuáles son los problemas más comunes que nosotros tenemos a relacionarnos? La falta del perdón. Fíjense que casi en todos los puntos he mencionado la falta de perdón. El orgullo, la falta de paciencia, esa impaciencia para yo tratar a las personas. Eso es como un chip también que viene con nosotros, que no queremos tener paciencia ni con los hermanos, ni con los familiares, ni con los compañeros de trabajo. La envidia también, los celos. Cómo la gracia de Dios transforma mi relación con los demás. En primer lugar, me dice que yo tengo que amar como Cristo me amó. Así, con todos mis... Ni tú ni yo somos perfectas.
Cada día vivimos fallándole a Dios y Él me ama y me sigue amando y vuelve y me ama y yo vuelvo y peco y me sigue amando. ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Igual como Cristo me perdona a mí. Siempre, siempre, siempre. 1 Corintios 13 del 4 al 7. Miren cómo es el amor que Cristo quiere que nosotros tengamos. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y mire cómo termina ese versículo: todo lo soporta. Nos gusta solamente soportar un chin y quizá aquel, pero ya eso yo no te lo aguanto. Y el amor de Dios dice: todo lo soporta. También, mis hermanas, otra de las maneras como Dios usa la gracia para transformarnos es que nos enseña que tenemos que practicar el perdón. Y practicar el perdón significa renunciar a nuestro derecho de vengarnos. Cuando alguien nos hace algo mal, siempre pensamos: yo tengo derecho a vengarme. Un momentito, mis hermanos. Yo tengo derecho a vengarme. ¿Por qué no? Si este me hizo mal. Pero tenemos que recordar que cada día yo peco contra mi Dios. Cada día pecamos contra mi Dios. Y mi Dios cada día está ahí presto a perdonarme. Tenemos que cultivar la paciencia, la misericordia. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Tenemos que tratar a los demás con respeto y dignidad, así como nosotras queremos que nos traten. Y tenemos que ser agentes de reconciliación. Y muchas veces somos todo lo contrario, agentes de discordia. Y el Señor nos manda que si ya hemos nacido de nuevo y tenemos la gracia operando en nosotras, tenemos que ser mujeres que promuevan la reconciliación. Dice 2 Corintios 5:18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál va a ser el resultado si nosotros dejamos que la gracia de Dios transforme mi relación con mi prójimo? Va a haber unidad. Si yo no peleo y tú no peleas, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, donde quiera que yo me esté relacionando, va a haber unidad. Amadas, para que haya un pleito tienen que haber dos. Uno puede pelear, pero si yo no peleo, el pleito ahí mismo se acaba. Eso nos va a convertir en un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Va a traer sanidad y gozo y me va a llevar a una mayor intimidad con Dios. Quinta área, mis hermanas, en la que nosotros tenemos que dejar que Dios, por medio de su gracia, nos transforme nuestras prioridades y decisiones. Dice Mateo 5:33, nos encanta el versículo y no lo aplicamos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Y aquí nos pudiéramos preguntar: ¿cómo estamos ocupando nuestro tiempo? El tiempo nunca sobra. Todas nosotras tenemos 24 horas al día. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Algunas quisiéramos tener 27, pero son 24 que tenemos. ¿Cómo estamos usando el tiempo? Muchas veces algunas hermanas dicen: es que no tengo tiempo para leer la palabra o para orar. Es que el tiempo nos sobra. Nosotros le vamos a dedicar tiempo a lo que nosotros realmente, para nosotros, tiene importancia. Si la palabra de Dios no tiene importancia, el tiempo nunca nos va a dar. Siempre estamos ocupadas. Si la oración no tiene importancia en nuestras vidas, el tiempo no lo vamos a sacar, porque el tiempo no sobra. Nosotros queremos realmente buscar el reino de Dios. Tenemos que empezar dándole a Él el primer lugar en nuestras vidas. Pero también ese buscar primeramente el reino de Dios tiene que ver cómo usamos nuestros recursos para Él.
¿Invertimos realmente para el reino de Dios? ¿Cómo podemos buscar entonces? ¿Cómo podemos dejar que la gracia transforme mis prioridades? Tenemos que establecer una rutina diaria de encuentro con Dios. O sea, es que eso no debería como ni negociarse. Cada día yo tengo que ir al encuentro con Dios. Yo tengo que hablar con Él a través de la oración y yo tengo que dejar que Él me hable a través de su palabra. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cada quien sabe el tiempo en las 24 horas, su mejor tiempo para ese tiempo de calidad con el Señor. Yo tengo que vivir en obediencia. Yo tengo que también confiar en su provisión. ¿Saben algo? Muchas veces nos afanamos tanto en el trabajo porque nos olvida que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. No tengo que volverme loca en el trabajo porque Dios me provee. Eso no quiere decir que no trabajemos. Es que mi prioridad debe ser Cristo. Debe ser una vida de intimidad con Él. Sexta área en la que yo tengo que dejar que la gracia me transforme: mi conducta. Wow, mi conducta, mi estilo de vida. Y uno de los versículos que se leyó al principio en 1 Pedro, el versículo 15 dice: sed santos, porque yo soy santo. Mis amadas, antes de la gracia nosotros teníamos actitudes de orgullo, de resentimiento, falta de perdón, ira. Nuestras palabras deshonestas, desesperación, falta de paz. Pero si yo dejo que la gracia transforme mi conducta, si yo dejo que la gracia de Dios transforme mi estilo de vida, yo voy a tratar siempre de cultivar el perdón, la humildad, un corazón generoso, la paciencia, la compasión. Yo siempre voy a tratar de que como yo me maneje, el otro pueda ver a Cristo. En mi andar, en el trabajo, en la universidad, en mi casa. Muchas veces queremos ser santas fuera y en la casa, que donde verdaderamente todo el mundo nos conoce, muchas veces no somos tan santas. Entonces, la gracia de Dios tiene que transformar mi conducta, que donde sea que yo esté, la otra persona vea a Cristo. Séptima área, mi dependencia con Dios. Dice Proverbios 3 del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas de nosotras, y ahí yo me incluyo, muchas veces nos sentimos autosuficientes, que lo podemos hacer. Nos creemos la gran cosa y el Señor tiene que venir y machucarnos para que entendamos que sin Él no somos nada. Lo que pasa es que las mujeres solemos ser pulpo y hacemos aquí esto y hacemos lo otro y hacemos aquello y hacemos tantas cosas que llegamos a pensar que todo lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta. ¿Y sabes cuáles son los peligros de la autosuficiencia? Nosotros tenemos una limitada visión de nuestra perspectiva. Yo veo lo que está por delante, pero Dios ve mi panorama completo. Llevo una carga innecesaria cuando yo creo que soy yo la que tengo que hacer todo y no dejo que Dios sea el que controle y lleve el timón de mi vida. Yo me cargo demasiado. En vez de yo elevarle mis cargas al Señor, como Él dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no, como mujer autosuficiente, cojo la mochila y muchas veces el saco de las preocupaciones y me lo tiro al hombro y ando así que casi no puedo ni caminar. Y eso me lleva a una distancia de Dios, porque no estoy poniendo a Dios como guía. Hay tantos ejemplos de personas que decidieron poner a Dios en el timón de sus vidas. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Ese muchachito decidió enfrentarse a aquel gigante que ni los más valientes guerreros quisieron. ¿Por qué? Él lo dijo muy claro: yo no vengo a mi fuerza, yo vengo en la fuerza de Dios. Y lo venció
porque fue Dios que lo venció. ¿Se acuerdan el maná en el desierto? ¿Qué tuvieron que hacer el pueblo de Israel para comer? Nada. Dios les suplió los 40 años completicos. No pasaron hambre, no pasaron frío. En el día entonces los cubría para que el sol realmente no los dañara. Amadas, cuando nos creemos mujeres autosuficientes, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y Dios quiere que nos rindamos a Él, que le entreguemos el timón de nuestra vida. Y Dios nunca va a dejar nuestro barco en medio de la nada. Siempre Él nos va a llevar a puerto seguro. Pero tenemos que dejar el timón de nuestra vida. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Octava área que nosotros tenemos que dejar que Dios transforme nuestra vida. ¿Cómo manejamos las pruebas? Yo creo que todas en algún momento hemos pasado por duras pruebas. ¿Cómo nosotras manejamos las pruebas? ¿Cómo nosotros dejamos que la gracia transforme nuestras pruebas? ¿Mostramos fortaleza en la debilidad? ¿Se acuerdan de ese versículo de 2 Corintios 12:9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estamos en medio de una prueba sentimos que no somos nada, que no podemos hacer nada. Y es justamente ahí que Dios hace. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona justamente en tu debilidad, en lo que tú no puedes. Ahí es que yo soy bueno. Dios usa también las pruebas para transformarme, para transformar mi carácter, para ayudarme a depender de Él. En Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero también, ¿saben algo que nos recuerda las pruebas? Cuando nosotros dejamos que la gracia nos ayude a vencer las pruebas como Dios quiere, es que nos ayuda a ver la eternidad. Yo no sé cuál de ustedes ha dicho: ay Señor, ven. Cuando están pasando por una prueba grande, Señor, ven. Los problemas, por más grande que nosotros estemos pasando, no son eternos. No son eternos, porque ya sea que Dios venga o que nos mande a buscar, en ese mismo instante se acabaron todos los problemas. En el cielo no vamos a tener problemas, así que nos ayuda a ver realmente la esperanza eterna que tenemos. ¿Cómo podemos dejar que la gracia nos transforme en medio de las pruebas? Oración, 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 su palabra, buscar apoyo de la comunidad de la fe y mantener esa perspectiva eterna. Los problemas no son eternos. Otra área, estamos ya terminando, en la que Dios necesita que la gracia nos transforme es en nuestra generosidad. 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Muchas veces decimos que nos convertimos, pero el bolsillo sigue siendo inconverso, porque entendemos que todo es de Dios menos el bolsillo. ¿Y saben por qué? Porque se nos olvida que absolutamente todo lo que tenemos es de Dios. Y solo somos administradores de Él. Solo somos administradores de Él. Si nosotros dejamos que la gracia de Dios transforme nuestro bolsillo, mire, nosotros vamos a orar por un corazón generoso. La generosidad no viene como parte de la naturaleza caída, es parte de la nueva naturaleza. Y así que de manera intencional tenemos que decirle: Señor, dame un corazón generoso. Ayúdame a buscar oportunidades para servir a los demás por medio de las cosas que tú me has dado. Ya sea poco, ya sea mucho, todas tenemos oportunidades de ser generosas, de mostrar la bondad en el cuerpo de Cristo. Última área en la que nosotros debemos dejar que la gracia nos transforme es en nuestra fe y en nuestra vida espiritual. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible
Imposible agradar a Dios. Mis hermanas, la gracia tiene que transformar de forma tal que mi fe cada día sea más gigante. Nosotros tenemos que orar como los discípulos: Señor, aumenta mi fe. Y es cada día, esa debe ser una oración perenne. Señor, aumenta mi fe. Porque si hay algo que Satanás le gusta hacer es traer dudas para que nuestra fe decaiga y veamos las cosas demasiado grandes, y nosotros estamos al lado del Dios Todopoderoso, del que todo lo puede, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tenemos que decir como los discípulos: Señor, aumenta mi fe. Tenemos que reconocer que somos débiles, como leímos ahorita: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mí, en tu debilidad. Tenemos que meditar la palabra de Dios. No podemos crecer en fe, no podemos crecer en espiritualidad si no comemos de su palabra diariamente. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia menciona muchas personas que fueron transformadas en la fe. Y si queremos leerla, nada más tenemos que ir a Hebreos 11 y ver ahí ese pabellón de la fe. Cómo Abraham confió en Dios. Es más fácil para nosotros confiar, tenemos su palabra y sabemos ahí todo. Sin embargo, Abraham confió a ciega y salió sin saber a dónde iba. Él no fue perfecto. Todo lo que hemos leído, la vida de Abraham, hemos visto todas las veces que él cayó. Él no fue perfecto, pero vivió una vida de fe, vivió una vida de dependencia en Dios. Mis amadas, finalmente, la gracia de Dios tiene que ser ese agente transformador, ese poder transformador que nos transforme de adentro hacia afuera. He mencionado varias áreas: los labios, nuestros pensamientos, el corazón, cómo yo me relaciono con los otros. Yo no sé en qué área tú estás fallando. Yo conozco las mías, pero hoy yo te invito a que se la presente al Señor y le diga: Señor, estoy fallando en esto. Señor, yo te conozco, pero yo no he dejado que la gracia opere de manera poderosa en mí. Yo no estoy dejando que el carácter de Cristo sea visto a través de mí. Yo quiero comenzar a depender de ti. Yo quiero vivir una vida con propósito. Yo quiero que mi vida te glorifique. Yo quiero que el mundo vea que tú me transformaste. Yo quiero que el poder de la gracia opere en mi vida de manera tal que otros quieran lo que tú me has dado. Podemos hacerlo, mis hermanas, desde hoy. Tú y yo sabemos cuáles son nuestras debilidades. Dejemos que la gracia nos transforme. El Señor las bendiga.